Hola, bienvenido a Congregación Anáhuac. Esperamos que este mensaje sea de edificación para tu vida. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios que podemos estar nuevamente compartiendo la palabra por este medio y agradecemos al Señor que Dios ha sido fiel y ha sido bueno al guardar a cada uno de ustedes, al guardarnos a cada uno de nosotros en este tiempo y sostenernos por su misericordia y su gracia. Hoy continuamos recorriendo la carta del apóstol Pablo a los romanos y estamos en el capítulo 9 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, donde el apóstol desarrolla este tema de la soberanía de Dios al elegir a los suyos. Es un tema que con frecuencia tratamos de evitar porque no se acomoda mucho a la manera de pensar humana, a la manera natural de pensar del ser humano. Y vamos a orar. Hoy el tema es elegidos para recibir misericordia. Vamos a orar. Señor, gracias que podemos abrir tu palabra. Permite, Señor, que podamos entenderla, que podamos tener la capacidad de compartirla y también que podamos ser transformados a través de ella. Como lo dice tu palabra, que nuestro entendimiento sea transformado por tu palabra para comprobar la buena voluntad de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Elegidos para recibir misericordia. Pablo en el capítulo 9 había afirmado que la palabra de Dios, o afirmó aquí en el capítulo 9 al inicio, que la palabra de Dios no ha fallado, porque él expresó su pesar por su pueblo, los judíos, los de su raza, que habían rechazado al Mesías y por lo tanto habían quedado apartados de las promesas de Dios. Y en eso surgía la pregunta, ¿entonces falló la palabra de Dios? Y Pablo lo aclara aquí diciendo que no, que en realidad la palabra de Dios no ha fallado, porque no todos los que eran de la raza judía eran finalmente hijos de la promesa, a quienes Dios les ha enviado la promesa que en el Antiguo Testamento entregó a Abraham. Y él empieza a exponer que no todos los que son hijos de Israel son hijos de Dios, solo los hijos de la promesa, y puso el ejemplo de Isaac e Ismael, aunque ambos eran hijos de Abraham, solo Isaac fue considerado como hijo de la promesa. Luego tomó el ejemplo de Jacob y Esaú, siendo ambos hijos de Isaac. Sin embargo, Dios escogió solo a Jacob para que heredara las promesas de Dios. Y en estos ejemplos, Pablo fundamenta este argumento de que no todos los hijos son hijos. Así es que Pablo terminó la aseveración citando al profeta Malaquías en el versículo 13, y voy a leer del verso 13 al 18, que es el pasaje que consideraremos hoy. Dice en Romanos 9, 13 al 18, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y cita el apóstol Pablo del Antiguo Testamento, específicamente del profeta Malaquías, en el capítulo 1, donde el pueblo de Israel cuestionó el amor de Dios hacia ellos. Dios les dice a través del profeta, yo los he amado. Y ellos contestan, ¿en qué nos amaste?
Ellos cuestionaron el amor de Dios. Ahora, como he mencionado antes, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, debemos estar dispuestos a recibir lo que la palabra de Dios dice y no a acomodarla a lo que nosotros queremos que diga. En Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así es que cuando leemos y estudiamos la Biblia y cuando encontramos ahí cosas que no concuerdan con lo que nosotros pensamos, entonces lo que debemos hacer es cambiar lo que nosotros pensamos. No buscar que la Biblia se acomode a lo que nosotros creemos o pensamos. Y aquí esto es algo muy incómodo, lo que cita el apóstol Pablo: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Porque da una sensación al pensamiento humano y al sentimiento humano de que hay cierta injusticia. Por eso Pablo dice después, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Sin embargo, debemos considerar que primero lo que dice ahí el contexto del pasaje que Pablo cita, y también debemos considerar el hecho de que solo podemos saber de Dios lo que Dios nos ha revelado. Lo voy a repetir: solo podemos saber de Dios lo que Dios nos ha revelado. Y más allá de esto podemos emitir alguna opinión, pero esas opiniones son solo eso, opiniones personales. Pero lo que Dios nos ha revelado está en su palabra, y más allá de eso sería solo especulación. Y por eso, al acercarnos a este pasaje, lo debemos hacer con eso en nuestra mente. En Malaquías 1, como dije, el pueblo de Israel cuestionó el amor de Dios, porque Dios les dijo: yo los he amado. Y voy a leer, dice ahí en Malaquías 1. Del verso 2 dice: yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así dice Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Así es que cuando Pablo toma de este pasaje para citar las palabras: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, está hablando no solamente de que Dios escogió a Jacob y no a Esaú, porque aquí habla de un juicio de Dios contra Edom. Pero debemos de notar también que habla de un juicio de Dios por la impiedad del pueblo. Dice: y les llamarán territorio de impiedad. Y aquí encontramos un principio bíblico, hermanos. Así como hemos dicho que la elección de Dios siempre es incondicional, se basa solo en la voluntad de Dios, también es cierto que la Biblia enseña que el juicio de Dios siempre es merecido. Lo voy a repetir: la elección de Dios siempre es incondicional. No depende de lo que nosotros hagamos o podamos hacer, pero el juicio de Dios siempre es merecido, siempre es algo, o lo voy a decir de esta manera: el juicio de Dios nunca es incondicional, siempre es merecido. Y además quiero también aclarar aquí que en estos pasajes está haciendo, aquí en Malaquías, se está haciendo referencia a Edom como nación, porque finalmente en este tiempo, en esta dispensación, no hay nadie de ningún pueblo, de ninguna nación, de ninguna familia que esté fuera o lejos de las promesas de Dios. En esta dispensación de la gracia, la salvación no se limita a un pueblo o a una raza o a una familia.
la bendición de Abraham está alcanzando a todas las familias de la tierra, sin excepción, porque esa es la promesa de Dios. Podemos decir entonces que Dios escogió a Isaac y no a Ismael para que a través de su descendencia la bendición de Abraham alcanzara a todas las familias de la tierra, incluso a los descendientes de Ismael. Y podemos decir también que Dios escogió a Jacob y no a Esaú para que a través de la descendencia de Jacob todas las familias de la tierra alcanzaran la bendición de Abraham, incluyendo los descendientes de Esaú. Así es que el amor de Dios alcanza a todas las familias de la tierra. Ahora, la pregunta que surge de esto y que el apóstol Pablo anticipa es, entonces, ¿no es injusto Dios porque escoge a unos y a otros no? Y es la que Pablo va a responder y usa dos argumentos básicamente el apóstol Pablo para responder. Y él acude a la Escritura. En todos estos pasajes el apóstol acude a la Escritura para fundamentar sus argumentos. Y es algo que siempre estaremos enfatizando y subrayando, el hecho de que la Biblia, la Escritura, es lo que debe dar fundamento a nuestra creencia, a nuestra fe, a nuestra doctrina. Y debemos tener mucho cuidado con aquellos que usan la Biblia solo para fundamentar sus opiniones personales o para lograr algunos fines personales egoístas. Así es que ante la pregunta que está en el versículo 4, ¿qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo, ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera, y da sus argumentos. El primer argumento está en el versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ese es el primer argumento de Pablo. Ahora, no parece tener mucha fuerza de argumento, pero cuando vamos al hecho de que, al pasaje de donde tomó Pablo esta escritura, que está en Éxodo 33, versículos 18 y 19, en aquella ocasión Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria. Dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Ahora notamos aquí que lo que Moisés le pidió a Dios es que le mostrara su gloria. Y Dios le dice que iba a proclamar su nombre delante de él. Y le dice, y tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Es decir, la gloria de Dios y el nombre de Dios están fuertemente enlazados con la justicia y la soberanía de Dios. Dios está diciéndole a Moisés que su gloria incluye el hecho de que Él decide de quién tiene misericordia y de quién tiene compasión. Y entonces, Dios, el argumento de Pablo aquí es, Dios decide porque Él es justo, Él es soberano. La medida de la justicia es Dios. La gloria de su nombre incluye el hecho de que Él es justo y Él decide en su soberanía de quién tiene misericordia. Y Él elige a quien Él quiere. Cuando nosotros queremos saber si algo está bien o está mal, siempre buscamos tener una referencia. Por ejemplo, si vemos que el semáforo está en rojo, vamos conduciendo nuestro auto, el semáforo está en rojo, entonces tenemos en nuestra mente la referencia de que hay un reglamento de tránsito que nos dice que la luz roja indica que debemos detenernos, no debemos de avanzar, debemos detenernos, tenemos esa referencia. Cuando somos niños, les preguntamos a nuestros padres
si eso que vamos a hacer está bien o está mal, o ellos nos advierten de algo que puede estar mal. Y en otras cosas también tenemos esas referencias. Ahora también en la Biblia tenemos la palabra de Dios que nos indica aquellas cosas que Dios considera justas y las cosas que Dios considera injustas. Y el profeta Isaías dice dice, ay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, a los que hacen de lo amargo dulce y toman lo dulce por amargo. Entonces, hay una referencia a la que podemos acudir para saber si algo es bueno o es malo, si es injusto, si es justo, si es correcto, si es incorrecto. Pero ¿cuál es la referencia para Dios? La referencia para Dios es Él mismo, porque Él es el único que existe sin necesidad de nadie más. Él es el eterno, el soberano. Así es que no es injusto porque Él es por naturaleza o su ser es justo, perfectamente justo. Él es la medida de la justicia. Y ese es el argumento, el primer argumento, cuando dice que Dios le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y la conclusión que el apóstol o Dios le da al apóstol en este pasaje es, así que en el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios ha querido tener misericordia de nosotros. Dios ha decidido tener misericordia de nosotros, de usted y de mí. Como lo he dicho antes con esta ilustración, que no es perfecta, pero nos ayuda a entender algo. Somos como condenados a muerte, estamos en el pabellón de la muerte, porque ya hemos sido juzgados y hemos sido condenados, hemos sido hallados culpables. Toda la humanidad estamos así, pero Dios en su misericordia decidió extender su gracia hacia nosotros y darnos su perdón y sacarnos de ese destino hacia el que estábamos yendo, hacia la muerte. Y es por Él, dice, no depende del que quiere, es decir, no depende de la voluntad humana, ni del que corre, no depende tampoco de los logros humanos, sino de Dios que tiene misericordia. Y es por la voluntad de Dios, solo por la voluntad de Dios. No por las obras, dijo el apóstol Pablo anteriormente, sino por el que llama. Y el segundo argumento que Pablo usa en el verso 17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y toma este ejemplo también del libro de Éxodo, y su conclusión en el versículo 18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Otra vez, Dios ha querido tener misericordia de nosotros. Dios nos ha escogido para recibir su misericordia. ¿Por qué? Porque Él ha querido. Ahora, más adelante Pablo va a responder las preguntas que surgen de esto, porque él entiende. Y Pablo había estado predicando por años en diferentes ciudades, en las sinagogas, en muchos lugares, y él sabe que esta doctrina, esta enseñanza provoca muchas preguntas en la mente humana. Porque en el ejemplo de Faraón es algo que provoca estas preguntas que más adelante Pablo va a contestar. Como dije antes, y tomando el caso de Faraón, la elección de Dios siempre es incondicional, pero el juicio de Dios siempre es merecido. Dios es soberano, Él es la medida de la justicia. Su carácter justo y santo le hace actuar siempre con justicia. Nada de lo que Dios hace lleva un fragmento de injusticia. Para nosotros puede ser un misterio, como dije antes, solo podemos conocer de Dios lo que Dios ha querido revelarnos. Para nosotros puede haber cosas que no comprendamos,
Pero lo que sí nos dice aquí es que Dios es justo en sus decisiones y es soberano. En este tema debemos de también decir que la Biblia afirma que ninguna persona será condenada injustamente. Todo aquel que termine en la condenación eterna lo será, porque así lo merecían su maldad y su pecado. Y así como el ejemplo de Faraón, podemos usar el ejemplo de Judas. Judas, dice la Biblia que pues él estaba ahí y ya había sido destinado a la perdición. Es decir, él iba a traicionar al Señor Jesucristo. Él iba a ser el traidor. Y sin embargo, su condenación es justa porque fue condenado por su maldad. Él decidió hacer aquello. En el caso, por ejemplo, en el libro de Hechos, los apóstoles dicen que los líderes religiosos judíos y los gentiles se unieron contra Jesús para entregarlo a la muerte, y dijeron los apóstoles en su oración allá en Hechos, dijeron, para hacer lo que tu mano ya había determinado que sucediera. Estaban orando a Dios. Los judíos, por ejemplo, los judíos, y en este caso Pilato, que emitió el veredicto de muerte para Jesús, ellos estaban actuando porque Dios ya había determinado que eso sucediera. Sin embargo, ellos son responsables de sus hechos. Judas es responsable por sus hechos. Ahora, hasta ahí es lo que podemos saber por lo que la Biblia enseña. Porque también dicen en Romanos, Pablo lo escribió ahí en Romanos capítulo 1, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con la injusticia la verdad. Sin embargo, también podemos decir que la mayor muestra de la justicia de Dios es el sacrificio de Cristo en la cruz. En Romanos 3:23 al 25 dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos estamos condenados a la muerte eterna, dice, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A través de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, Dios manifestó su justicia. Es lo que afirma aquí esta escritura. Y fue así porque en la muerte de Cristo en la cruz, el Señor cargó con los pecados de todos nosotros, los pecados de toda la humanidad. Y en la cruz entonces toda la maldad y todos los pecados de la humanidad, toda la condenación fue llevada en Cristo Jesús. Y Dios actuó con justicia, porque Dios es un Dios justo y debe castigar el pecado. Y Él castigó el pecado de toda la humanidad en Cristo. Y por eso dice que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Porque esa es la justicia de Dios. Ahora, para nosotros, desde el punto de vista humano, es muy injusto el hecho de que Dios perdone a un pecador. Imaginemos, por ejemplo, el caso de David con Betsabé. David, pues tomó a esta mujer, que era una mujer casada, y tuvo relaciones con ella. Luego mandó llamar al esposo que estaba ya en la guerra, en la batalla. Lo mandó llamar para que el hombre pudiera estar en su casa con su mujer, porque ella quedó embarazada. Entonces, pues la idea de David era que
una vez que Urías, el esposo de Betsabé, estuviera ahí en su casa, después cuando naciera el bebé, pues no había problema porque pues él había estado ahí con ella. Pero Urías se negó a ir a estar en su casa porque el ejército estaba en la batalla. Y finalmente la decisión de David fue dar instrucciones para que pusieran a Urías al frente en lo más duro de la batalla para que pues lo mataran. Y así sucedió, Urías murió. Luego sabemos la historia que el profeta Natán vino a hablar con David y le contó la historia de aquellos dos hombres. Uno tenía una oveja, el otro tenía muchas ovejas, pero vino uno de visita con aquel hombre que tenía muchas ovejas. Un amigo suyo vino a visitarlo y el hombre no quiso matar ninguna de sus muchas ovejas y fue y le robó la oveja a aquel que tenía una sola oveja, la mató para darle de comer a su amigo, y David se indignó. Y David expresó su juicio, dijo, ese hombre merece la muerte. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y David expresó su arrepentimiento, y podemos leer en el libro de los Salmos, Salmo 51, Salmo 32, cómo David expresa su arrepentimiento, y Dios lo perdonó. Ahora, piense que usted fuera el papá de Urías. Si usted fuera el papá de Urías, ¿cómo se sentiría? Que Dios perdonó a David por toda esa maldad que hizo. Desde el punto de vista humano eso es muy injusto. Si yo fuera el papá de Urías, diría, esto no es justo. ¿Cómo que nada más así Dios lo perdonó? Bueno, no fue nada más así. Fue porque Dios tomó sobre Él mismo, sobre su Hijo Jesucristo, la carga de todos nuestros pecados y de toda nuestra maldad. Porque finalmente ninguno de nosotros somos inocentes, somos culpables y merecemos la muerte, pero en Cristo Dios llevó todos nuestros pecados y Él pagó nuestra condenación y Él manifestó ahí su justicia. El hecho de que Él juzgó el pecado, lo castigó, lo condenó, y por eso puede perdonar a los que Él quiere perdonar, Él puede perdonar a todo aquel que se acerca a Cristo creyendo en Él como su Salvador. Ahora, ¿qué implicaciones tiene para nosotros el hecho de que Dios nos ha escogido para darnos su misericordia? Que nos eligió para su misericordia. En primer lugar, el hecho de que Dios nos eligió implica que nadie está tan lejos de Dios que su misericordia no puede alcanzarlo. Nadie es tan pecador que no pueda ser salvo. Podemos pensar entonces en aquel hombre que estaba en la cruz junto al Señor Jesucristo, muriendo ahí los últimos minutos de su vida, los últimos momentos de su vida, y expresó su fe en el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso, hermanos, podemos seguir orando y clamando a Dios por nuestros seres amados que aún no han venido a la fe en Cristo Jesús, porque hasta el último momento de su vida Dios puede salvarlos. Es posible que ellos se vuelvan a Dios como aquel ladrón en la cruz, porque también la Biblia dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Así es que aún nuestros seres amados que no han creído, y quizá aquellos, aunque no lo sabemos con seguridad, aquellos que han partido, pero habían escuchado el Evangelio, tenemos la esperanza de que en el último momento de su vida ellos se hayan vuelto al Señor Jesucristo y que podamos verlos allá en su presencia cuando estemos allá. Porque es cierto, Dios en su soberanía es el que extiende su gracia a quien Él quiere y tiene misericordia de quien Él quiere, pero también es cierto que la Biblia dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, y que si confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo.
Así es que podemos seguir orando y clamando a Dios por aquellos que no se han acercado a Él. También implica el hecho de que Dios nos ha escogido para su misericordia, implica que Dios recibirá siempre toda la gloria por nuestra salvación, porque es Él quien ha hecho todo para salvarnos. Dios ha hecho todo para salvarnos. La obra de la salvación es de Dios. Él tiene misericordia del que tiene misericordia, de quien quiere tener misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Así es que la salvación depende del Señor y a Él es al quien le daremos la gloria y la honra por nuestra salvación y por la vida que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Al contrario de lo que actualmente se predica en muchos lugares o se enseña, porque se enseña un mensaje centrado en el hombre y en su capacidad, en su talento, en su valor, en sus merecimientos personales, mensajes motivacionales donde se nos dice que nosotros tenemos el potencial. Recientemente escuché a un predicador decirle a su iglesia, y tomó de la Biblia en Efesios, cuando dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, y Él dice, Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Es verdad. Y luego agrega, porque Dios cree en ti, te escogió porque vio el potencial que hay dentro de ti, te escogió porque dentro de ti hay un campeón que va a salir un día. Y nos dicen, tú puedes, hoy es el mejor día de tu vida, este año será el mejor año de tu vida. No sé qué están diciendo ahora los predicadores que al principio de año dijeron que este iba a ser el mejor año de nuestra vida, porque eso se dice con mucha frecuencia en esos medios. Y nos dicen, tienes el potencial, tú tienes el poder. Y nos gusta que se nos digan ese tipo de cosas. Hay un campeón dentro de ti. Nos gusta que se siente bien, que nos den palmaditas en la espalda y nos digan que podemos ser triunfadores, que podemos ser ricos y saludables. Se siente bien que nos endulcen el oído con ese tipo de cosas. Pero eso solo es temporal. Finalmente no tiene fruto para vida eterna. La salvación realmente y la vida cristiana consiste en olvidarnos de nosotros mismos por el gozo de conocer más a Dios, porque es Dios el único que nos da la verdadera satisfacción. Y el potencial para cambiar no está dentro de nosotros, viene de Dios, el soberano, de Jesucristo, quien nos ha dado una vida nueva, del Espíritu Santo que nos transforma conforme a su voluntad. Y por eso Dios es el único que merecerá siempre la gloria y la alabanza. La obra de la salvación entonces es solo para la gloria de Dios. Él es el que merece toda la gloria y la honra. Y esta verdad debe movernos a la gratitud a Dios y a la humildad, a humillarnos delante de Él, porque si Él nos escogió, no es porque dentro de nosotros hay un campeón, como dijo aquel predicador. Es solo por su gracia y su misericordia. Es por su amor infinito, porque Él quiso tener misericordia de nosotros. Y en tercer lugar, el que Dios nos ha escogido para darnos su misericordia implica que el fundamento de nuestra salvación, el fundamento de nuestra elección, del perdón de nuestros pecados, está cimentado profundamente en una decisión de Dios desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Dice en Efesios 1:4, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y es no por las obras, sino por el que llama, dice el apóstol Pablo. La gracia de Dios no depende de ti ni de mí, depende del Señor. Él lo decidió así y lo decidió desde antes de la fundación del mundo. Y esto es precioso para el creyente, porque nosotros somos tan frágiles, tan inestables,
tan volubles que si dependiera de nosotros, hace tiempo estaríamos perdidos. Así es que, hermanos, quiero invitarles a hacer 3 cosas. Primero, sigamos orando y testificando acerca del Evangelio de Cristo, porque usted y yo no sabemos quiénes son los elegidos de Dios. Usted y yo no sabemos a quiénes Dios ha decidido extender su misericordia. Y la Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, y todo aquel que confiese a Jesús como su Salvador y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. Así es que nosotros debemos con esperanza seguir testificando del Señor. En segundo lugar, sigamos agradeciendo y glorificando a Dios por nuestra salvación, por la misericordia que Él extendió hacia nosotros, porque lo hizo solo por su voluntad, no porque haya visto el potencial que hay dentro de nosotros. Eso no es cierto. Lo hizo solo por su misericordia, porque no depende del que quiere, ni del que corre, dice el apóstol, sino de Dios, que tiene misericordia, y es Él quien decidió tener misericordia de nosotros. Así es que sigamos agradeciendo y glorificando su nombre. Y en tercer lugar, sigamos conociendo a Dios en su palabra, porque es en Él en quien encontraremos realmente gozo, plenitud de gozo, dice el salmista en el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y en conocer al Señor encontraremos la satisfacción de nuestra vida, porque finalmente no se trata de nosotros, no se trata ni de ti ni de mí, no se trata, como decía aquel predicador, que Dios cree en ti porque hay un potencial en ti, Dios cree en ti porque hay un campeón dentro de ti. No es por eso. En realidad, nuestra vida consiste realmente en conocer a Dios, en conocerle a Él, como dice el profeta Jeremías, y ya lo hemos mencionado antes: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe en su valentía el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, sino alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Así es que, hermanos, sigamos conociendo al Señor en su palabra, de manera que nuestra mente, nuestro entendimiento sea transformado, como dice Romanos 12, y no nos conformemos a este siglo, y seamos transformados conforme a la voluntad de Dios. Que Dios les siga bendiciendo y guardando, hermanos, en este tiempo. Amén. Gracias por escuchar este mensaje. Compártelo con tus amigos y familiares. Lo que Dios habla puede ser de bendición para alguien más.